La expedición del Dr. Marcus Reeves comenzó como muchas otras, o eso creían. Cuando recibió aquella llamada sobre avistamientos extraños en los bosques de Olympic Peninsula, algo en su interior se estremeció. No era curiosidad científica lo que sintió, sino una atracción inexplicable hacia lo desconocido. Los reportes hablaban de criaturas imposibles, de sonidos que helaban la sangre hasta los huesos, de desapariciones que desafiaban toda lógica. Junto a su equipo de 4 investigadores, se adentró en la espesura, sin saber que estaba caminando directamente a su perdición. Sarachén sabía que algo andaba terriblemente mal. Sus cámaras, instrumentos de precisión científica, comenzaron a captar anomalías. Sombras que no correspondían con ningún objeto visible, siluetas alargadas que se deslizaban entre los árboles cuando nadie más estaba presente. «Es solo el viento», murmuraban los demás, pero Sara sabía la diferencia entre una rama meciéndose y algo que observaba desde las alturas. Sus fotografías revelaban una verdad aterradora: figuras borrosas, ojos brillantes en la oscuridad, formas que no deberían existir en este mundo. El bosque tenía ojos y todos estaban fijos en ellos. El campamento se estableció en un claro que, según los mapas, había sido territorio sagrado siglos atrás. Los ancianos de la reservación más cercana habían advertido al equipo con palabras que aún resonaban en el aire frío. Los que no deben ser molestados, los guardianes del bosque ancestral. El Dr. Reeves desestimó estas advertencias como superstición primitiva, un error que pronto lamentaría con cada fibra de su ser. Porque hay lugares en este mundo donde el hombre moderno no es bienvenido. Lugares donde fuerzas antiguas duermen. Y despertar a los guardianes siempre tiene un precio terrible que pagar. La primera noche, cuando el reloj marcó la medianoche, comenzaron los sonidos. No eran aullidos de lobos ni rugidos de osos, era algo mucho más perturbador. Un gemido prolongado que parecía surgir de múltiples direcciones a la vez, como si el bosque mismo estuviera lamentándose por alguna traición ancestral. Tom Harrison grabó todo con manos temblorosas, pero cuando reprodujo las cintas al amanecer, descubrió algo que le heló la sangre. Había captado voces humanas susurrando en un idioma que ningún lingüista jamás había escuchado. Las voces de los que nunca debieron regresar, susurrando secretos que la humanidad no estaba destinada a conocer. El segundo día trajo consigo la evidencia física que todos temían encontrar. Huellas enormes se hundían profundamente en la tierra húmeda, como heridas abiertas en el suelo del bosque. No se parecían a las de ningún animal conocido por la ciencia. Demasiado grandes para ser de oso, demasiado humanoides para pertenecer a cualquier cuadrúpedo. Lisa Garrett tomó moldes de yeso con manos que no podía controlar, pero las mediciones desafiaban las leyes de la biomecánica. Las huellas sugerían una criatura de al menos 3 metros de altura, con una distribución de peso que no debería ser posible. Algo caminaba entre ellos en la oscuridad, algo que no debería existir. Fue durante la exploración del tercer día cuando encontraron el primer sacrificio. Un ciervo había sido destripado de una manera que ningún depredador conocido podría haber realizado. Las heridas eran demasiado precisas, demasiado rituales, como si siguieran un protocolo ceremonial ancestral. La carne había sido removida en patrones específicos que dolían a la vista, y los símbolos tallados en los árboles cercanos parecían arder con luz propia cuando las linternas los iluminaban. No era una caza, era una ofrenda tallada en carne y corteza
que decía claramente: «Váyanse, antes de que sea demasiado tarde». Michael Torres comenzó a reportar malfuncionamientos que desafiaban toda lógica tecnológica. Las cámaras se encendían solas en la oscuridad de la noche, grabando horas de metraje en completa negrura. Pero cuando revisaban las cintas, ocasionalmente aparecían formas moviéndose en los límites del rango infrarrojo, figuras altas y delgadas que se deslizaban entre los árboles con una gracia que no pertenecía a este mundo físico, como si no estuvieran sujetas a las mismas leyes naturales que el resto de la creación. La tecnología estaba siendo corrompida por algo que no comprendía la ciencia moderna. Las máquinas habían comenzado a ver lo que los ojos humanos se negaban a aceptar. La primera desaparición ocurrió durante la cuarta noche, cuando la luna se ocultó tras nubes espesas como sangre. Tom Harrison se había ofrecido para el turno de guardia nocturno, pero cuando Sarah se levantó para el cambio de turno a las 3 a.m., solo encontró una silla volcada y el eco de su propia respiración acelerada. No había rastro de Tom, no había señales de lucha, como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire corrupto. Lo más aterrador era su última grabación, solo su respiración entrecortada y un susurro desesperado que decía: ¿pueden verme? Por favor, díganme que no pueden verme. El bosque había reclamado su primer tributo, pero no sería el último. El Dr. Reeves intentó desesperadamente contactar con las autoridades, pero las radios solo emitían una estática que sonaba como gritos ahogados. Los teléfonos satelitales permanecían mudos, como si algo estuviera interfiriendo con todas las comunicaciones desde las profundidades de la Tierra. Se encontraban completamente aislados en un bosque que parecía haberse vuelto consciente de su presencia, observándolos con 1000 ojos invisibles. Los árboles susurraban secretos en lenguas muertas, y el viento llevaba el aroma de algo podrido y tan ancestral que dolía respirarlo. No había escape. El bosque se había convertido en su prisión y los guardianes habían comenzado a despertar de su sueño milenario. Lisa comenzó a documentar cambios en la flora y fauna que desafiaban toda explicación científica. Los insectos habían desaparecido por completo, como si hubieran huido de algo que se acercaba. Los pájaros guardaban un silencio sepulcral que hacía doler los oídos. Las plantas mostraban mutaciones que no podían explicarse por radiación o contaminación química conocida. Algunas flores habían desarrollado patrones geométricos que dolían al mirarlos directamente, como si estuvieran diseñadas para ojos que no eran humanos. Las hojas de ciertos árboles pulsaban con un ritmo hipnótico que coincidía inquietantemente con el latido del corazón humano. La naturaleza misma estaba siendo corrompida por una presencia que no pertenecía a este plano de existencia. La segunda desaparición fue más brutal, más imposible de racionalizar. Michael Torres fue encontrado colgando de un árbol a 20 metros de altura, pero su cuerpo estaba completamente intacto, sin una sola marca de violencia. No había cuerdas, no había explicación física, simplemente estaba suspendido en el aire como si la gravedad hubiera decidido ignorarlo por completo. Su cámara seguía grabando, mostrando una perspectiva imposible del bosque desde las alturas. En las últimas imágenes antes de su muerte, se podía ver su rostro contorsionado en una expresión de terror absoluto, pero también de comprensión terrible, como si finalmente hubiera entendido algo que ningún ser humano debería saber jamás. Sarah, Lisa y el Dr. Reeves decidieron huir, abandonar la expedición antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando intentaron regresar por el sendero que habían marcado cuidadosamente, descubrieron una verdad aterradora. Ya no existía. Los árboles habían cambiado de posición durante la noche, como soldados reubicándose para una batalla. Los senderos se habían cerrado, sellados por ramas que no habían estado ahí horas antes. El bosque había reconfigurado su geometría de una manera que desafiaba toda lógica euclidiana. Sus brújulas giraban sin control, apuntando hacia algo que no era el norte magnético,
algo que emanaba una atracción más poderosa y mucho más siniestra que cualquier fuerza natural conocida. Durante su sexta noche en el bosque maldito, finalmente lo vieron con sus propios ojos. Una criatura que se alzaba entre los árboles como una pesadilla materializada. Una blasfemia contra la naturaleza misma. Su cuerpo era una amalgama imposible de formas animales y vegetales, con extremidades que se extendían y contraían como ramas en un viento invisible que solo ella podía sentir. Su rostro, si es que ese horror podía llamarse rostro, era una colección de ojos que brillaban con una inteligencia antigua y malévola, más vieja que la civilización humana. No se movía como un ser físico, sino que parecía deslizarse entre las dimensiones, apareciendo y desapareciendo según su voluntad perversa. Los guardianes habían mostrado finalmente su verdadero rostro. Lisa fue la siguiente en caer bajo su influencia diabólica. Comenzó a hablar en el mismo idioma susurrante que habían grabado la primera noche. Sus ojos se volvieron vidriosos y se fijaron en un punto que los demás no podían ver, pero que los llenaba de terror. Con sus dedos ensangrentados dibujaba símbolos en la tierra húmeda, patrones geométricos que parecían moverse y cambiar cuando nadie los observaba directamente. Sus últimas palabras coherentes resonaron como una sentencia de muerte. Ellos estuvieron aquí antes que nosotros. Nosotros somos los intrusos. Nosotros somos la invasión que debe ser eliminada. La transformación había comenzado y no había forma de detenerla. El Dr. Reeves y Sarah se aferraron el uno al otro mientras la realidad se desintegraba a su alrededor como papel mojado. Los árboles comenzaron a sangrar una savia negra y espesa que se movía como si estuviera viva, reptando por la corteza como serpientes microscópicas. El suelo pulsaba bajo sus pies como la piel de algún leviatán dormido que comenzaba a despertar. Las estrellas en el cielo nocturno se reordenaron formando constelaciones que no pertenecían a este universo, diseños geométricos que dolían al alma humana solo con mirarlos. La frontera entre dimensiones se había vuelto porosa y algo infinitamente más grande y terrible que cualquier pesadilla humana comenzaba a filtrarse en su realidad. La criatura se acercó a ellos con una lentitud deliberada, saboreando cada segundo de su terror como un gourmet saborea un vino añejo. Sus múltiples ojos parpadeaban en secuencias hipnóticas que parecían reescribir las leyes de la física con cada parpadeo. De su garganta emergía un sonido que era parte rugido primordial, parte canto ceremonial, parte lamento de las almas condenadas que había reclamado a lo largo de milenios. No era una bestia simple impulsada por hambre o territorialidad. Era algo mucho más complejo y aterrador, un ser consciente, inteligente, que había estado esperando pacientemente durante eones interminables el regreso de la humanidad a su dominio ancestral. La caza había terminado. Ahora comenzaba el ritual. Sarah logró tomar una última fotografía antes de que su cordura se fragmentara como cristal bajo presión. La imagen no mostraba solo a la criatura principal, sino a docenas de otras entidades que habían permanecido invisibles hasta ese momento crucial. El bosque entero estaba habitado por formas imposibles que habían observado cada movimiento de los investigadores desde el primer día de su llegada. Eran los guardianes mencionados en las advertencias de los ancianos, los protectores de secretos que la humanidad no estaba destinada a conocer, no estaba preparada para comprender. Durante siglos habían permanecido ocultos, esperando, vigilando, protegiendo conocimientos que podrían destruir la mente humana con su sola existencia. Y ahora finalmente se habían revelado.
El Dr. Reeves sintió su mente expandirse y contraerse simultáneamente, mientras la criatura le mostraba visiones de la verdadera historia de la Tierra, una historia que no aparecía en ningún libro de texto. Vio épocas en las que estas entidades gobernaban un mundo muy diferente al actual, civilizaciones que habían prosperado bajo su influencia y que habían caído cuando intentaron desafiar su autoridad. Presenció la lenta retirada de estos seres ancestrales a los rincones más oscuros del planeta cuando la humanidad comenzó a extenderse como una plaga por la superficie terrestre. La humanidad no era la especie dominante, nunca lo había sido. Eran simplemente los últimos inquilinos temporales de un planeta que pertenecía a otros, seres que habían existido cuando las estrellas eran jóvenes. Sara fue la primera en sucumbir completamente a la transformación. Su cuerpo comenzó a desvanecerse como humo en el viento nocturno, pero su voz permaneció, flotando en el aire como un eco eterno. Se unió al coro de susurros que había estado persiguiendo al equipo desde su llegada, voces de todos aquellos que habían sido reclamados por el bosque a lo largo de los siglos. Se había convertido en parte del bosque, en parte de la entidad colectiva que protegía estos secretos ancestrales con fanatismo religioso. Su último acto consciente como ser humano fue esconder su cámara entre las raíces de un árbol ancestral, con la esperanza desesperada de que alguien pudiera encontrarla algún día y entender la verdad que estaba a punto de perderse para siempre. El Dr. Reeves corrió ciegamente a través del bosque transformado, su mente luchando desesperadamente por mantener algún vestigio de cordura, mientras las ramas se extendían como brazos esqueléticos para atraparlo. Las voces de sus compañeros perdidos lo llamaban desde las sombras, prometiéndole descanso eterno si solo se detenía, si solo se rendía a lo inevitable. Las plantas carnívoras que nunca habían existido en esa región se alzaban como centinelas hambrientos, sus bocas llenas de dientes que brillaban con una fosforescencia enfermiza. El bosque se había convertido en un organismo vivo, consciente, malévolo que se alimentaba del terror y la desesperación humana. Y él era su próxima comida. Cuando finalmente colapsó por el agotamiento, se encontró en un claro que no había existido momentos antes, como si la realidad se hubiera plegado sobre sí misma para crear este espacio sagrado. En el centro se alzaba una estructura que desafiaba toda arquitectura humana, una pirámide invertida que parecía hundirse infinitamente en las profundidades de la tierra. Sus superficies estaban cubiertas con los mismos símbolos que habían encontrado tallados en los árboles, pero ahora pulsaban con una vida propia, contando una historia de eones de paciencia, de vigilancia, de espera. Los símbolos se movían como texto viviente, relatando la crónica de una raza que había gobernado la Tierra cuando la humanidad era apenas un sueño en la mente del cosmos. Este era su templo, su archivo, su tumba y su sala de juicio. Desde las profundidades incomprensibles de la estructura, emergió un nuevo horror que desafiaba toda descripción. No era una criatura en el sentido tradicional, sino una presencia que se manifestaba como una ausencia total de luz, de sonido, de esperanza misma. Era el corazón pulsante de la entidad colectiva, el núcleo de inteligencia que coordinaba
imaginaba a todos los guardianes del bosque como un maestro de orquesta dirigiendo una sinfonía de pesadillas. Cuando habló, lo hizo directamente en la mente del Dr. Reeves, llenándola con conocimientos prohibidos que ningún cerebro humano estaba diseñado para procesar sin desintegrarse. Era la voz del vacío primordial, hablando en frecuencias que resonaban en el alma misma. Le mostraron la verdad terrible sobre los críptidos, una verdad que redefinía toda la comprensión humana de la realidad. No eran animales desconocidos esperando ser clasificados por la ciencia arrogante del hombre. Eran fragmentos conscientes de una realidad más amplia, que ocasionalmente se filtraban en el mundo humano como sangre goteando a través de una herida dimensional. Cada avistamiento, cada fotografía borrosa, cada historia susurrada alrededor de fogatas durante generaciones era una fisura en el velo que separaba las dimensiones, una grieta en la barrera que mantenía a salvo a la humanidad. La raza humana había estado documentando su propia condenación durante siglos sin saberlo, registrando meticulosamente las señales de su inevitable extinción. El Dr. Reeves comprendió con una claridad que dolía físicamente que su expedición nunca había sido una investigación científica casual. Había sido una prueba cósmica, un examen para determinar si la humanidad estaba lista para conocer las verdades fundamentales del universo. Los guardianes habían permitido su llegada. Habían observado cada uno de sus movimientos, cada una de sus reacciones, evaluando meticulosamente el carácter de la especie humana. El veredicto era claro como el cristal. La humanidad no estaba lista. Nunca lo estaría. Su especie era demasiado joven, demasiado arrogante, demasiado destructiva para ser digna de estos conocimientos ancestrales que podrían reescribir las leyes mismas de la existencia. Con una claridad terrible que se grabó a fuego en su alma, vio el futuro que le esperaba a la humanidad entera. Los guardianes no destruirían la civilización humana directamente. Eso sería demasiado misericordioso, demasiado rápido. Simplemente permitirían que se destruyera a sí misma, mientras ellos observaban desde las sombras, con la paciencia de entidades que habían visto nacer y morir galaxias. Cada guerra, cada desastre ambiental, cada acto de crueldad y destrucción era un paso más hacia la inevitable extinción que devolvería el planeta a sus verdaderos custodios. La humanidad era una infección temporal que se curaría a sí misma, y los guardianes simplemente esperarían a heredar un mundo limpio una vez más. La presencia del vacío le ofreció una elección que no era realmente una elección, sino una ilusión del libre albedrío en un cosmos determinista. Podía unirse a ellos y servir como un agente entre mundos, conservando su cordura, pero perdiendo todo vestigio de su humanidad para siempre. O podía regresar a la civilización con la carga abrumadora de un conocimiento que inevitablemente lo volvería loco, convirtiéndolo en otro profeta chiflado que nadie creería jamás. Si elegía la primera opción, se convertiría en algo más que humano, pero menos que vivo. Si elegía la segunda, conservaría su forma física, pero su mente se fragmentaría bajo el peso de verdades que el cerebro humano no estaba diseñado para contener. El Dr. Reeves eligió regresar, no por valentía o heroísmo, sino por una última chispa de responsabilidad hacia su especie condenada. Alguien tenía que advertir a la humanidad, aunque nadie le creyera, aunque fuera catalogado como loco. Alguien tenía que documentar lo que había encontrado en las profundidades del bosque maldito, aunque el acto mismo de hacerlo lo destruyera desde adentro, como ácido vertido en sus venas. Su elección estaba hecha, su destino sellado,
sería el mensajero de una verdad que nadie querría escuchar, el portador de noticias que harían que todos desearan seguir viviendo en la ignorancia bendita. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el campamento original, pero era como si hubiera despertado en una realidad alternativa. Sus compañeros se habían desvanecido, como si nunca hubieran existido, como si hubieran sido borrados de la historia misma. Solo quedaba el equipo de Sarah, cámaras llenas de imágenes imposibles que se borraban cuando intentaba enfocarlas directamente, grabaciones de voces que no pertenecían a este mundo, fotografías que mostraban verdades que la mente humana rechazaba automáticamente como mecanismo de supervivencia. Cada vez que intentaba examinar la evidencia, su visión se nublaba y su mente se alejaba, protegiéndolo de una locura completa, pero manteniéndolo eternamente en el borde del abismo psicológico. Cuando finalmente fue encontrado por un equipo de rescate días después, el Dr. Reeves era un hombre completamente transformado, como si hubiera envejecido décadas en una sola semana. Su cabello se había vuelto completamente blanco como la nieve invernal. Sus ojos tenían una mirada vidriosa que nunca se enfocaba completamente en el presente, siempre viendo algo que existía en otro plano de realidad. Murmuraba constantemente advertencias que nadie tomaba en serio, palabras sobre guardianes y críptidos que los psiquiatras interpretaron como fantasías de una mente fracturada. Diagnosticaron un colapso nervioso causado por el estrés de perder a su equipo, pero él sabía la verdad que nadie más podía o quería comprender. Ahora, encerrado en una institución mental donde las paredes blancas no pueden ocultar las sombras que solo él puede ver, el Dr. Marcus Reeves continúa documentando sus experiencias con la obsesión de un monje copiando textos sagrados. Escribe incansablemente durante el día y la noche, dibuja los símbolos que vio grabándolos en su memoria como fuego y advierte a cualquiera que escuche sobre los guardianes que esperan pacientemente en los bosques oscuros del mundo. Sus notas, consideradas las fantasías delirantes de una mente quebrada, están siendo compiladas por un archivo especial que se especializa en fenómenos anómalos. Y en algún lugar, perdidas en los bosques de Olympic Peninsula, las cámaras de Sarah siguen registrando la verdad que la humanidad no está lista para enfrentar. Los críptidos no son los monstruos que deberíamos temer. Son los centinelas que nos advierten de algo mucho peor que está esperando pacientemente a ser liberado de su prisión dimensional.